Señor, le damos gracias de veras porque tenemos complacencia tener nuestro egresado Giancarlo aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque aceptó el reto para traer tu palabra a todos nosotros. Bendiga este tiempo, Señor. Prepárenos para recibir. Gracias, Padre. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están bien todos? ¿Sus familias? Bueno, me alegra estar esta mañana con ustedes. Para mí es una bendición este momento de la convocación. Los 7 años que ya llevo aquí, para mí han sido momentos especiales, en verdad. Yo recuerdo que en mi primer año pasaban que 2, 3 semanitas y ya yo tenía una crisis así de esas que uno les da aquí en el seminario, porque se dio cuenta que lo que predicó en su iglesia antes de venir al seminario estaba mal. Que lo que yo había predicado en la iglesia en ese momentico fue una cosa desastrosa. Prediqué filosofía y no teología. Y entré como en una crisis, en verdad, bastante complicada. 3 semanitas nomás. Y recuerdo que el Señor utilizó al profesor Sandro. ¿Dónde está el profesor Sandro? Yo lo quiero honrar. Esa predicación la recuerdo todavía. Fue probablemente la tercera convocación a la que asistí. Su predicación sobre Jonás. Y allí él decía algo así como: el Señor, a pesar de quiénes somos nosotros, a pesar de lo que hacemos nosotros, Él hace su obra.
y le habla al que le tiene que hablar. Lo recuerdo muy bien porque esa predicación fue un salmo. Fue un domingo antes de venir. Esa predicación fue impresionante. La gente se agarraba del pecho y lloraba y gemía porque el Señor les estaba hablando. Y un hermano terminé la predicación y se me acercó: hermano, qué buena predicación. Después me enteré que no había sido tan buena exégesis lo que yo había hecho. Pero el Señor aún así le habló. Y la convocación fue un espacio en el que yo me sentí ministrado, acogido por el Señor, amado a pesar de mis errores. El Señor ha estado allí. Lo digo porque quiero comunicarles, quiero que hablemos sobre el Salmo 95, otro salmo. Lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es teología de la convocación, del dicho al hecho. Salmo 95, del verso 1 al verso 11. Teología de la convocación, del dicho al hecho. Leamos. Venid, aclamemos alegremente a Yahvé. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahvé nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Señor, te pedimos que este tiempo sea un tiempo en el que podamos ser edificados, exhortados y consolados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Es llamativo, yo quiero por lo menos presentarle de algún modo cómo dividí el texto. Si pueden observar, verso 1 hasta el verso 7a, está la primera parte, la que yo entiendo como la celebración que corresponde al dicho. La parte 7b hasta el verso 11 vemos el tema de la advertencia, lo que corresponde entonces al hecho. De este modo observemos las dos partes. La primera parte, el dicho, la celebración. Es interesante porque este salmo tiene toda una historia, ¿verdad?, de composición, una historia de uso, y probablemente quiero resaltar tres, no más, hay muchos más, pero quiero resaltar tres. Una de ellas es que este salmo hace parte de una serie de salmos, desde el 93 al 99, los salmos reales, los salmos en los que se alaba a Dios como soberano. Desde el 93 al 99 siempre van a encontrar la expresión Yahvé reina o Yahvé es soberano. La segunda cosa es que este salmo se usaba como un salmo que se utilizaba para entrar al templo. Cuando la comunidad se congregaba, iba hacia el templo, entonces ellos empezaban a cantar este salmo. Y lo tercero es que este salmo es conocido como el salmo de
convocación. Noten ustedes, verso 1 y verso 6. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la primera expresión que nos dicen? Vengan, vengan. El salmista está convocando a la congregación a alabar al Señor. Y como ya hemos leído, miremos estas dos partes. Verso 1 al verso 5. Lo primero que tenemos es, vengan, alabemos a Yahvé. El dicho. Aquí todos comienzan a exaltar al Señor. Y este salmo es interesante en tanto que observamos lo siguiente. Se identifica quién es el sujeto de la alabanza. Ustedes han entendido allí, ¿verdad? A la luz de la lectura, que el sujeto de la alabanza es Yahvé. Él es el Dios a quien alabamos. Parece evidente, ¿verdad? Estamos en un texto de la Biblia, pues es a Dios quien se alaba. Pero, ¿qué tal si observamos nuestras propias realidades? Nuestros propios cultos, por ejemplo. No es tan fácil a veces discernir esto. Que a quien debemos alabar es a Yahvé. La alabanza es para el Señor. Y en nuestros servicios, yo hago una crítica por lo menos, sabiendo como alguien que ama la iglesia del Señor, que vive allí, que se nutre allí, pero que también entiendo necesitamos revisarnos. Lo primero que observamos es que Yahvé es el sujeto de la alabanza. En este tiempo en el que todo gira alrededor nuestro, compramos un carro para beneficio propio, la ropa debe ser a nuestro gusto, todo lo que utilizamos debe ser apropiado a nuestro gusto, a lo que deseamos, y parece que todo gira alrededor nuestro. Pero la convocación es un espacio tan interesante para recordar que nosotros no somos el centro de la alabanza, que nosotros no somos el centro de este mundo, del cosmos. Es Dios quien debe estar en medio nuestro. Él es el centro. Aún así, nosotros observamos nuestros cultos, nuestras alabanzas. Uno observa las luces, uno observa las canciones y ve multicolores, la luz un poco tenue. Y uno dice, ¿esto es para Dios o es para gusto de nosotros? Le contaba una vez al profesor Donaldo que estuve en un lugar donde se enseña teología y ellos también tienen como un servicio, un culto, algo así. Y yo cuando entré a este lugar vi las luces y escuché y eso era, yo llegué brincando. El profesor lo que me dijo fue, ¿te sentiste incómodo? Yo sí, totalmente, te estás poniendo viejo. ¿Cómo la ven? Pero esto sí me traía reflexiones frente a la alabanza. ¿A quién en realidad estamos alabando al Señor? Todo lo que hacemos gira en torno a Dios como centro, como sujeto de la alabanza. El profesor Milton hace algún tiempo nos enseñaba acerca del culto y la liturgia y él decía, Cristo debe ser el centro del culto. Una segunda cosa que aparece aquí en estos versos del 1 al 5 es cómo se celebra. Allí nos dice la manera como nosotros deberíamos celebrar o cómo el pueblo celebraba en esta convocación. Con júbilo se desbordaban en celebración. Ahora bien, esta alegría o esta celebración tiene contenido. No es alegría porque sí, no es canto porque sí. Hay un contenido en esta alabanza. Contenido histórico, teológico. Tiene información del sujeto al que se le hace la fiesta. Hay una expresión que para mí es hermosa. Yahvé es la roca de la salvación. Evidentemente, el Salmo
nos evoca un vocabulario del Éxodo. Para entender este salmo hay que remitirse definitivamente al Éxodo, a la vida del pueblo de Israel por el desierto. Yahvé es la roca de la salvación. Recuerda al Dios que proveyó en un lugar donde no había nada. Es la imagen, por lo menos, que presenta es de un pueblo caminando por el desierto donde no había comida, donde no había agua. Y ellos definitivamente encontraron su sustento en Yahvé. Él es la roca de la salvación. Este es el Dios que proveyó en donde no había nada. Este salmo celebra la relación de Dios con su pueblo, asistiendo, proveyéndole. Celebramos entonces en esta convocación las maravillas del Señor, su provisión, como el profesor Hayes nos contaba ahorita en el anuncio. Los que no teníamos para matricularnos, les cuento esto como testimonio. Si yo me gradué, ustedes también pueden. ¿Verdad? Porque le servimos a un Dios que provee de donde no hay nada. Él es la roca de la salvación. No se me sale de mi mente esta alabanza que nos recuerda que podemos confiar en el Señor, que Él no va a fallar, que Él va a estar con nosotros siempre. Una tercera cosa de este verso 1 al 5. Las razones por las cuales se está alabando son en verdad teológicas. Yahvé es grande, Rey grande, está por encima de todos los dioses. Y se nos dan unas apreciaciones de este Dios. Observen, las profundidades, versículo 5. Suyo también, 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Este salmo, entiendo también, ataca las creencias paganas. Las profundidades eran gobernadas por Moloc y las alturas de los montes por Baal y el mar por Tiamat. Pero para los que alaban a Dios, todo está en las manos del Señor y es suyo por derecho de creación. Todo lo que está hecho es de Él, porque Él fue quien las creó. Y eso es motivo de nuestra alabanza. La segunda convocación que el salmista hace están en los versos 6 al 7. Otra vez, vengan, pero cambia el tono, cambia el panorama, obsérvenlo allí. El sonido de los gritos de júbilo, los tambores, la celebración ya hacen una pausa. La exaltación reverente ahora toma un lugar. Nos invita a humillarnos ante el Señor. Porque la quietud también es alabanza a Dios. Alabamos al Señor con cánticos, con alegría, con júbilo, evidentemente sí. Pero aquí hay una invitación a la contemplación, a observar qué ha hecho Dios. La fiesta y la celebración sin humillación pueden convertirse en mero ruido. Los versos 6 al 7a nos dan unas cosas muy valiosas. Esto primero, la reverencia. Aquí se nos convoca a una actitud reverente ante quien toda rodilla debe doblarse. La alabanza tiene otra cualidad, es la cualidad de la contemplación. Aquí hay un silencio profundo que tiene voz, que habla muy bien de nuestro reconocimiento ante el soberano.
hemos cantado al Señor, lo hemos glorificado, pero ¿qué tal si tomamos también un tiempo para hacer silencio, para arrodillarnos ante el Señor? Este espacio de la contemplación falta explorarlo en nuestras congregaciones. Somos el país más fiestero, ¿verdad? Probablemente el más fiestero del mundo. Ruido por todo lado. Ni ante la tragedia nos quedamos callados. Una socióloga, Verónica Londoño, dice de la Universidad de Antioquia: Colombia es un país de realidades extremas y sorprendentes, donde las más devastadoras manifestaciones de muerte se dan a la par con expresiones de vida y regocijo, y donde, a pesar del desgarramiento generado por la violencia y la guerra, la gente no pierde las ganas de celebrar. Sí, ¿quién lo creyera? ¿Por qué nos da miedo hacer silencio? Parece que el silencio fuese una voz muy ruidosa y nos atemoriza, nos da un poco de pánico. Y aquí pediríamos, por ejemplo, pensar en eso de que la iglesia debería enseñarle a este país a escuchar. Pero también nos da miedo en la iglesia. Somos probablemente hijos de nuestra cultura, de nuestros tiempos. Yo me he puesto a pensar que el culto nuestro no tiene un espacio para reflexionar, para contemplar, para el silencio y ver todo lo que Dios ha hecho en medio de esto. Otra vez, nuestros cultos o estas convocaciones deberían tener un espacio para la contemplación. Finalmente, en estos versos 6 al 7, el silencio no es meramente por hacer silencio, invita a una reflexión. ¿Que un Dios tan infinito tomara tanto interés personal en nosotros para hacernos su pueblo y cuidarnos como sus ovejas? Esto es de contemplar. Realmente es asombroso, es motivo de gozo y humillación. Si Yahvé es nuestro Dios y nuestro Creador, entonces le pertenecemos, somos ovejas de su redil y por tanto debemos escuchar su voz. La primera parte, versos 1 al 5, al final nos decía que toda su creación es de Él, porque Él la creó. En esta segunda parte, si nosotros somos criaturas suyas, somos de su redil y debemos escuchar la voz de este pastor. Yo estoy tratando de hacer una encuesta y no sé si pretendo patentar esto que voy a decir. De pronto sonará raro, pero lo voy a decir. ¿A quiénes les gusta comer lengua de vaca? Deliciosa, ¿sí o no? Deliciosa. ¿A quiénes les gusta la oreja de cerdo? Si tuvieran que elegir entre una cosa y la otra, a ver, los que preferirían comer lengua de vaca, levanten la mano. Así no coman. Báquenla. Los que les gustaría mejor comer oreja de cerdo. Efectivamente. Esto es lo que quiero patentar. A mí me parece que por ahí es que vamos. No queremos escuchar. Nos gusta la lengua de vaca. Hablamos y hablamos y hablamos. ¿Quién sabe? Para algún estudio científico servirá esto, ¿no?
aquí pasa algo. Miren el final del verso 7. ¿Cómo dice? Si oyereis hoy su voz. Ya hemos cantado, ¿verdad? Ya hemos exaltado al Señor por sus maravillas, por todo lo que ha hecho. Pero aquí se nos dice, ahora oigan su voz. Luis Alonso Schockel dice, Dios el aguafiesta del festejo que le dedican. Aquí la embarró. Le están haciendo la fiesta y de repente, paren un momentico, escuchen lo que tengo que decir. Y es importante. En esta teología de la convocación, no solo cantamos, también ¿qué? Escuchamos la voz del Señor. En esta teología de la convocación es necesario entonces escuchar su voz. Y quiero que miremos, 7b al 11, se nos da la segunda parte. Ya miramos lo que corresponde al dicho, al cantar alabanzas al Señor. Ahora miremos el hecho, la advertencia. ¿Qué advertencia la que se nos hace aquí? Entra el profeta a hablar. Nos ubica en el desierto, en las experiencias del pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. Y pasan dos cosas. 7b al 9, observarán que el Señor le hace un reclamo allí, o por lo menos recuerda parte de la historia de este pueblo. El pueblo de Dios que escuchando a Dios endureció el corazón y le tentó en Masá y Meriba. Éxodo 17, 7. ¿Cómo es posible que un pueblo que haya visto los milagros de Dios se pregunte, ¿está Dios entre nosotros? Y no solo le recuerda eso, los versos 10 al 11 hablan de Dios y del pueblo. Dios enojado con un pueblo que camina por donde le da la gana, no en su palabra. Finalmente Dios les castiga por la desobediencia. Y hay un veredicto en Números capítulo 14, versículo 26 al 35, un veredicto que Dios hace de este pueblo, en verdad da miedo. Este pueblo no obedece a Dios y finalmente no entraron en su reposo. Dos cosas. Por un lado, le recuerda su incredulidad. Y por otro lado, le recuerda que fastidiaron a Dios durante todo el camino y no entraron en su reposo. Yo estuve en estos días en otro lugar donde enseñan teología. Y bueno, uno es orgullosamente teólogo del Seminario Bíblico de Colombia, ¿sí o no? Y uno comienza a hacer comparaciones y yo llegué hasta una sala donde salen todos los estudiantes de ese seminario y comienzan a hablar de teología, de la predestinación, de esto, de aquello. Y Señor, ¿será que yo era así cuando yo era estudiante? No quisiera, de pronto todavía soy así y lo más seguro fui así. Y escuché a un muchacho decir, yo me di cuenta de mi incredulidad, dejé de ver milagros de Dios. Y lo dijo con una convicción y lo dijo como si fuera el mejor de los académicos. Cuando yo me di cuenta de mi incredulidad, dejé de ver los milagros de Dios. Ya no veo esas cosas que en las iglesias dicen, que eso pasa, que el otro dice. Yo en realidad yo no veo eso. Yo tuve ganas de decirle, evidentemente el problema eres tú, no Dios. Qué peligro, ¿no? Recordar lo que nuestro hermano nos decía en la predicación pasada, estar en un mar de teología, terminar ahogados o finalmente no escuchar la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver la alabanza con esta predicación? Que uno ve dos cosas un poco diferentes. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Que hay una línea muy delgada entre levantar las manos al Señor, estar de rodillas proclamando su grandeza y vivir como incrédulos.
esto en verdad puede pasar. Aun cuando hemos visto manifestarse, que Dios se haya manifestado en nuestras vidas, aun cuando podemos cantar, yo soy testigo del poder de Dios, puede haber una línea muy delgada entre estas dos cosas. Alabar al Señor y por otro lado, vivir como incrédulos. ¿Qué tiene que ver esto? Sugiero que el predicador, a la hora de su predicación, busca amonestar a un pueblo que puede vivir una falsa piedad, cantando alabanzas bien enfocadas teológicamente, pero que en la práctica está lejos de los caminos del Señor. Fácilmente eso puede suceder. Porque podemos ser buenos para alabar al Señor. Eso es fácil. Cantamos, claro que sí. Pero para escuchar su voz, y escuchar en este punto no es meramente escuchar. En este punto escuchar es obedecer a Dios. Pueden creer que esto es un anacronismo, totalmente estoy de acuerdo con eso. Pero yo pienso en la Chilindrina cuando leo esto. La Chilindrina es buena para alabar a don Ramón, ¿sí se han dado cuenta? Papito lindo que esto, ¿sí se acuerdan de eso, verdad? Vayan a ver si obedecía a don Ramón. En verdad, este texto busca librarnos del síndrome de la Chilindrina. El predicador busca que no haya falsa piedad en el pueblo de Dios. Que tanto lo que cantamos como lo que vivimos estén unidos. Lo que Dios busca es tener hijos íntegros, que le alaben de verdad y en verdad le obedezcan. Que sean ovejas de su prado, que escuchen su voz. Quiero dar unas conclusiones rápidamente. El culto es un diálogo con Dios. Cantamos, pero también dedicamos el espacio para escuchar su voz. Cantamos de Dios, pero también somos reorientados por su voz. Somos buenos para cantar, pero a veces pésimo para escuchar. Benedicto XVI tiene un libro que se llama La Verbum Domini, y en este libro tiene un capítulo que se llama La Iglesia Maestra de la Escucha. Y él dice, la iglesia debe enseñarle al pueblo a escuchar la voz de Dios, no solo con estar atento, sino también con obedecer esta voz. Escuchar para no repetir, para que no nos pase como aquellos. El silencio que en este texto se deja ver es para finalmente escuchar a Dios, para ser reorientado de nuestros caminos. Alabamos a Dios con júbilo, a lo pentecostal, con alegría, pero recuerden también en obediencia. Es fácil vivir alabando a Dios. Lo difícil es que mi vida, y quiero resaltar lo que nuestra Redentora nos decía en predicaciones atrás, lo difícil es que nuestra vida sea una alabanza constante a Dios. Los salmos, o este salmo, nos comunica que del dicho al hecho no debe haber trecho. Que no debe haber cortocircuito entre lo que cantamos y vivimos. Cantamos lo que vivimos, vivimos lo que cantamos. El salmo busca cuidarnos de una falsa piedad. Es tan fácil vivir en este mar de teología y caminar sin escuchar su voz. Oremos. Padre nuestro, queremos exaltarte, glorificarte por todo lo que has hecho. Queremos cantarte alabanzas por tus misericordias, porque tú eres quien nos provee, porque tú eres nuestro Dios,
pero que también queremos sacar un espacio para escuchar tu voz. Reoriéntanos con ella. Tráenos de vuelta, Dios. Líbranos de que hayan cortos circuitos en nuestras vidas. Que vivamos lo que cantamos. Tu pueblo, Señor, cantó alabanzas a ti cuando los libraste de los egipcios. Pero 2 capítulos más ya renegaban de ti. ¿Estás tú entre nosotros, sí o no? Líbranos de una falsa piedad. Y que esta convocación sea un espacio en el que te exaltamos, nos humillamos ante ti, pero también somos reorientados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.